Buenas tardes. En esta oportunidad yo les voy a hacer una presentación del proyecto de laboratorio de materiales y de resistencia de materiales que consiste en la elaboración de un póster de investigación. Bueno, este proyecto lo estamos desarrollando a partir de los aportes del profesor Gustavo Espina y el profesor Ludwig Pérez. El contenido de esta presentación voy a explicarles que es un gestor de referencias, los gestores existentes, que es el Mendeley, y un ejemplo del uso del Mendeley. Y después de esto voy a mostrarles las bases de datos y por último voy a hacer una breve descripción en qué consiste el proyecto del laboratorio. El gestor de referencias es un software de gestión bibliográfica, aquella herramienta que permite a los investigadores o a los profesores o a los estudiantes llevar un registro de los artículos de investigación, de los libros, de un reporte técnico, de una página web que hayan utilizado para poder hacer la referencia específica en su trabajo. Hay varios gestores de referencia existentes, están entre ellos el Mendeley, el Zotero, RefWorks, EndNote, diferentes gestores de referencia y nosotros en particular vamos a utilizar el Mendeley. Este software es un generador de citas y bibliografías en una amplia gama de estilos de revistas. Tiene la herramienta Mendeley Citation Plugin que es compatible con el Word de Windows y de Mac y admite también la importación a BibTeX para usar con LaTeX, que es un software especializado en la parte de escritura de artículos de investigación. Bueno, cómo instalar el Mendeley y además también dónde veo tutoriales del mismo. Primero vamos a ver cómo lo instalo. En este link que ustedes van a tener en la presentación pueden acceder al sitio de Mendeley en donde automáticamente en la primera pantalla les aparece descargar ahora. Ustedes hacen clic ahí y cuando hagan clic en ese icono les aparece para el sistema operativo que ustedes poseen o de lo contrario si necesitan para Mac o para Linux pueden hacer clic en alguno de esos dos iconos. Aquí se observa cuáles son las herramientas que tiene el software, además del de computador, del desktop. También lo pueden utilizar en los teléfonos, en los smartphones o en las tablets. Este es como una herramienta que utiliza, una app que utiliza el Mendeley en la web, que solamente trae las citas de manera virtual y no está el archivo disponible en el software. Y este es el complemento de citas que les mencionaba del Word, que puede llamar todas las referencias que ustedes tienen almacenadas en su propio software o programa. Ahora les voy a mostrar cómo ingreso yo al programa. Ese es el primer pantallazo ya después de instalado. Es importante que ustedes antes de ingresar creen una cuenta. La cuenta se crea en esta parte aquí de la página web del Mendeley y ahí ustedes ingresan el correo electrónico de la universidad, le ingresan alguna contraseña que sea fácil de recordar y cuando vayan a ingresar al programa, esos son los datos que utilizan para hacer la introducción de su usuario y el password que ustedes decidieron utilizar. Y así de esta manera ustedes pueden observar el almacenamiento de los diferentes documentos que están que están allí en mi base de datos personal de Mendeley. Ahora, continuando con la presentación, vamos a mirar en donde hay algunas guías o unos tutoriales en la misma página web.
yo les recomendaría que también, además de ver la página web, para que lo vean en español, pueden hacer uso del YouTube, y ahí pueden encontrar videos en español que les faciliten un poco más el uso del Mendeley. Acá en estos momentos les voy a colocar un video, como empezando con el Mendeley se llama el video, y pues solamente una parte. Making sense of a large research library can be hard work, but it doesn't have to be. Mendeley is a free reference manager and social network that helps you organize your research, collaborate with others online, and discover new research. To install Mendeley Desktop, first sign up for an account at mendeley.com. Following the sign-up process, you'll be asked to install the desktop download. After installing the software and signing in, you're invited to add papers from your hard drive or to import papers from other software, and Mendeley will suggest papers. Bueno, como vieron allí, entonces en esta herramienta les sugerían hacer primero la inscripción con su correo electrónico y con su contraseña, y después sí automáticamente se descarga el software en su computador. Para ver cómo se hace el uso de la citación en el Word, entonces yo les voy a utilizar el template que ustedes tienen que bajar de la web, así como está el link en el proyecto del laboratorio. Entonces voy a hacer uso de esta herramienta del Mendeley. Yo voy a utilizar como primera instancia el APA, que es el American Psychological Association de la 7ª edición. Este tipo de referencia es la que voy a utilizar ahorita para poder hacer el ejemplo, y entonces después vamos a utilizar las mismas referencias que es el paper en el cual, como el artículo de investigación que ustedes van a utilizar con la plantilla de esa revista. Ahora voy a hacer uso esta pantalla que ustedes ven acá, que es en referencias. Aquí donde estoy ubicada, este es el plugin de Mendeley, donde hay diferentes acciones que ustedes pueden desarrollar. La primera que vamos a hacer es insertar una citación, ya la cual se tiene que hacer después de que ustedes ya tienen un documento importado del Mendeley. Entonces yo voy a decirle insertar citación, y hay dos maneras de hacerlo: o le coloco el apellido del documento de la persona que lo escribió y le digo OK, y entonces ahí aparece la referencia. ¿Cómo hago para insertar la bibliografía de todo el documento, es decir, todos los artículos que yo he citado con Mendeley? Yo le digo acá insertar bibliografía. Entonces yo le voy a decir aquí que estas son las referencias y que quiero insertar la bibliografía, y ahí empiezan a aparecer automáticamente los artículos que yo estoy citando. Si yo quiero colocar otra cita, entonces yo le digo insertar citación, y le digo aquí ir a Mendeley si no recuerdo cuál es el nombre de la persona del apellido del que yo estoy citando, o por ejemplo otro artículo diferente. Voy a citar voy a citar esta referencia, y le digo acá desde el Mendeley, le digo citar para que aparezca esa referencia en el documento en Word. Y si ustedes se van acá, entonces el mismo programa, el mismo software les referencia los dos documentos. Y si quieren, por ejemplo, editar un documento que ya está ahí y quieren adicionar otro, el mismo software acá le permite hacerlo. Le dicen ustedes edit citación, y ahí aparece Chopra. Y entonces si me pongo después del punto y coma, yo le digo ir a Mendeley
y yo le digo, no, yo necesito adicionar otra nueva referencia, que es esta de acá. Le digo citar, y entonces así no fue. Vuelvo y lo hago otra vez. Me voy, aquí estoy en Junk, y me paro allí en donde se ve el gris. Le digo editar citación, ir a Mendeley, o aquí por ejemplo puedo escribir el apellido, porque si no después pierdo el documento. Y le digo ok, y entonces allí aparecen con el punto y coma las dos citas que quiero, o sea, que están refiriéndose a esta parte del documento, la referencia en la cual yo estoy trabajando. Y aquí están las diferentes referencias que utilicé. Yo en ese caso hice uso de 3 referencias. Ahora yo quiero cambiar de estilo, entonces voy a decirle que no, que yo voy a trabajar es con el journal que se llama Construction and Building Materials, y entonces él automáticamente me cambia las referencias en el orden, con números. Pero si usted ya necesita otro tipo de referencias, entonces usted mismo lo cambia. Aquí, por ejemplo, puedo decirle, no, yo voy a hacer es con IEEE, y entonces ahí aparece la referencia, cómo se haga en ese tipo de metodología. Para continuar, entonces voy a mostrarles cómo adquiero o cómo llamo el estilo de citación de la revista en la cual ustedes tienen en la que tienen que hacer o utilizar el formato de revista. Aquí en más estilos, en el mismo Word, si quieren aquí lo vuelvo a hacer, aquí en donde dice estilo, escogen More Styles, y entonces acá le decimos que nos busque ese tipo de estilos, que este es el Journal Information Processing and Management. Yo voy a ir entonces nuevamente al estilo de citación, acá More Styles, le digo adquirir más estilos, y le digo Information Processing and Management, está de primero, y le digo utilizar ese estilo. En los que están instalados, entonces le voy a decir que voy a utilizar este estilo, y queda seleccionado, y le digo OK o Done, y aquí automáticamente se cambia el estilo de citación a ese que escogí, que es el mismo estilo de las normas APA. Si ustedes quieren utilizar la referenciación con otro tipo de estilo, pero están trabajando en Mendeley, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Bueno, por este lado hemos terminado con la referenciación. Ahora voy a continuar con las bases de datos de la universidad. Bueno, entonces si ustedes observan aquí en esta presentación, pueden ver que hay diferentes bases de datos que tiene la universidad que son excelentes. Está Elsevier, está Oxford, está Sage, está Springer Link, está Taylor y Francis, entre una de las principales que tiene la universidad. En realidad son recursos digitales de muy alto impacto en la parte de investigación a nivel mundial, por lo cual la universidad ha hecho un gran esfuerzo para poder tener esos convenios, pagando este derecho que tenemos como profesores, como estudiantes, para acceder a estos documentos que son avalados por diferentes pares en investigación en diferentes universidades. Los artículos que están en los proyectos, todos están en la base de datos del Elsevier, que es la que yo les voy a mostrar cómo se maneja en esta oportunidad. Entonces, aquí hay dos links. El primero es para acceder a la base de datos de la universidad, de la biblioteca, de la consulta remota.
Y el segundo link es el utilizado para ustedes conozcan todo lo que es el proceso de los recursos bibliográficos de la UPB en la biblioteca que Alejandría. Aquí entonces nos vamos a ir a la consulta remota de las bases de datos directamente. Para que ustedes accedan a las bases de datos tienen que dar aquí clic para acceder y les aparece o les solicita las credenciales, el usuario y la contraseña. Si usted no ha ingresado nunca a las bases de datos, entonces tiene que crear una cuenta y darle su ID o darle su cédula para que al correo electrónico le lleguen estos datos que le va a emitir la biblioteca automáticamente, o de lo contrario, si ya han ingresado a esta herramienta, entonces ingresan con sus credenciales, como les decía. Automáticamente siempre se abre esta base de datos de ciencias sociales. Si ustedes no la quieren ver, entonces ustedes le hacen clic acá y aparecen todas las bases de datos que tiene la universidad por defecto. Nosotros vamos a utilizar las multidisciplinarias por ahora. Son estas diferentes bases de datos que les mostraba al inicio de la presentación de las bases de datos, que son muy fuertes o muy importantes para acceder a todos esos documentos de investigación que queremos. Nosotros en particular vamos a utilizar la base de datos ScienDirect. Voy a hacer clic ahí y entonces les voy a hacer explicación de cómo se hace la búsqueda en esta base de datos. Ustedes acá en palabras claves para el proyecto del laboratorio tienen que colocar el título completo del artículo que les correspondió y poner ahí ese nombre y seguramente les aparece automáticamente el artículo en la web. Voy a utilizar un ejemplo particular. Y entonces, como ustedes ven ahí, aparece un artículo que es de mi autoría. Yo tengo dos maneras de trabajar el artículo. Puedo trabajarlo en PDF. El PDF no me permite traducirlo automáticamente en el Google Chrome. Entonces me quedaría todo el artículo en inglés. Para lo cual, si ustedes quieren acceder a todo el artículo completo y bajarlo, entonces lo descargan, pueden descargar el artículo y lo guardamos. Lo guardamos. Lo guardamos, nos vamos al Mendeley y si quieren adicionarlo en donde ustedes quieran estar, entonces vamos a materiales de construcción y yo le digo aquí adicionar y entonces me voy a donde lo guardé. Si lo guardé en laboratorio de materiales, escojo el documento y entonces automáticamente se sube al Mendeley y queda el artículo allí y él llama todo lo que se tiene allí. Usted si ve que tiene espacios o que está haciendo uso, está mal el título o alguna, le puede hacer la corrección ahí mismo en el programa. Y cuando ustedes suben el PDF en inglés, él automáticamente toma todos los datos del documento y los importa y podemos hacer la referencia en el documento de Word. Y así ustedes van haciendo uso o van llamando todos los artículos que van a tener que leer para el trabajo de investigación que van a hacer en el proyecto del laboratorio. De lo contrario, si tienen muchos problemas con la parte de la lectura en inglés, la base de datos tiene algunos artículos en línea, la mayoría, si no es por decir la mayoría. Entonces, si uno hace clic en el artículo y usted está utilizando el Google Chrome y le tiene la opción de que le traduzca aquí automáticamente, entonces en línea el artículo le va a aparecer en español.
Y entonces ahí ustedes pueden leer todo lo que dice el artículo, pueden mirar, lo único que no traduce es las figuras porque las figuras están en JPG, entonces no se pueden traducir. Pero el resto del artículo en línea aparece en español y ustedes pueden manipularlo, pueden bajarlo, pueden imprimirlo en PDF. Entonces aquí yo le digo imprimir y entonces se me imprimiría mi artículo todo en PDF pero en español, y obviamente que aquí con los datos específicos de que le digo acá imprimir en guardar en PDF, y lo guardan en donde ustedes necesiten almacenarlo. Bueno, después de esto, entonces como ya vieron el uso de las bases de datos, algo así muy particular. Acá en este segundo tutorial ustedes pueden ver todo el manejo de los recursos bibliográficos que está en la biblioteca, en la UPB Alejandría, y eso pues les mejora mucho el proceso a ustedes también de búsqueda de artículos de investigación. Bueno, por último, les voy a explicar un poco en qué consiste el proyecto del Laboratorio de Materiales de Construcción y Resistencia de Materiales. Bueno, la realización de cada subgrupo tiene unos temas de investigación asignados, que son los que están aquí en el documento. Entonces, los estudiantes tienen asignados los subgrupos dependiendo de cada profesor. Y acá en la parte lateral está referenciado en Mendeley el artículo de investigación, por lo cual ustedes pueden ir a la bibliografía que está al final, y aquí por ejemplo dice Way 2014, yo me voy al final y encuentro esa referencia. Entonces Way 2014, copio el título de mi artículo y me voy a la base de datos en la cual yo puedo obtener el documento ya en el Sevier, como les comenté anteriormente. Cada subgrupo tiene su tema de investigación. ¿Y qué se va a hacer con esto? Van a haber dos actividades. Van a hacer un artículo de investigación en el cual ustedes, el formato que van a utilizar es el que está en el anexo 1, que aquí está, aquí lo voy a colocar. Está en el anexo 1 y tiene que tener un resumen de 100 palabras, tiene que tener las palabras claves, la introducción, los materiales y métodos, discusión y resultados, conclusiones y referencias. Si ustedes observan acá en la presentación, este es el formato del journal que ustedes van a trabajar, que es el del Journal of Information Processing and Management, que yo les mostré cómo se obtenía la citación en el Mendeley. Y lo más importante de todo va a ser el póster que ustedes van a desarrollar a partir del tema de investigación que ustedes van a desarrollar en particular. Este es un ejemplo de un póster de investigación. Es importante que ustedes, ya como les explicaba en las clases, les den colorido, utilicen un buen formato. Aquí en el Word hay también una página en donde ustedes pueden encontrar templates para los pósters. En el póster que van a desarrollar ustedes va a ser horizontal, de una dimensión de 100 por 140 centímetros. Es importante que ustedes mantengan las dimensiones del póster que bajan de esa página, y además también el tamaño de letra, para que cuando ustedes estén en la exposición del póster entonces no tengan problema con este proceso. Y el póster que contiene, el póster tiene un resumen, tiene una metodología gráfica de cómo se realizó el artículo de investigación. Ustedes tienen que plasmarlo de una manera gráfica, no que sea una manera escrita, porque los pósters que están escritos no son muy llamativos al público. ¿Cuáles materiales emplearon en el artículo en particular? Es decir,
se utilizaron la madera, se utilizaron el concreto con diferentes adiciones, o utilizaron residuos de tal industria, etcétera, etcétera. Todo lo que hayan utilizado en el artículo como materiales, ustedes lo pueden incluir allí. Los resultados son los resultados del proceso que se estaba analizando del material. Todas las gráficas, todas las tablas, todos los procesos de la aplicación de la tecnología o del material que ustedes estén analizando, las conclusiones que ustedes obtuvieron de su trabajo en particular, no del artículo de investigación que leyeron, sino de su propio trabajo, y además incluir las referencias del artículo. Les voy a mostrar cómo es el cronograma de actividades. El cronograma de actividades, entonces la semana de marzo 23 a 27 les presentamos el proyecto en los laboratorios, los profesores. Después, la semana inmediatamente anterior, les presentamos, hicimos una reunión con los subgrupos, de tal manera para hablar del proyecto en particular y de los artículos. Esta parte no es cualitativa, para una retroalimentación con los subgrupos. Y les teníamos que hablar sobre el artículo propio de cada subgrupo. Hay algunos subgrupos pues que no hicieron este proceso, entonces se procedió a explicarles un poco más en profundidad cómo era el proyecto. Entre abril 13 y 17, que es después de Semana Santa, van a presentar un avance del artículo de investigación, es decir, ustedes ya tienen que entregar las fichas bibliográficas como en un avance. ¿Qué son las fichas bibliográficas? Acá ustedes hay otro archivo que se llama fichas bibliográficas, que también va a estar anexo en el OneDrive, que les voy a dejar después en un correo electrónico. En una carpeta, de OneDrive voy a dejar todos estos documentos, la presentación, el video y todos los formatos que van a utilizar. En este formato de fichas bibliográficas ustedes van a colocar mínimo 10 artículos que ustedes hayan referenciado en su trabajo. Esto, como les digo, preliminarmente los van a entregar la semana siguiente al proyecto, a la semana siguiente a la Semana Santa, y ustedes ahí van a incluir todos los artículos que han trabajado. Dice además que esto, o sea, nosotros vamos a recibir las fichas bibliográficas de ustedes, el avance que ustedes tengan, y nosotros vamos a hacer una retroalimentación, les vamos a decir van bien o tienen que mejorar en este sentido. No va a tener una nota, es solamente el avance. La ficha bibliográfica debe incluir captura de pantalla del artículo abierto, incluyendo la ventana CMD con comando hostname. Eso, así como está la foto en la ficha bibliográfica, de esa manera lo tienen que hacer. Y por último, en esa semana vamos a hacer una presentación con diapositivas del tema particular del póster o de cada subgrupo de investigación. Esta presentación tiene un máximo de 10 minutos. Cada estudiante o integrante del proyecto del póster del laboratorio debe hablar, y la sección de preguntas tiene una duración de 5 minutos. Ahí deben hacer uso de las referencias que llamaron en las fichas bibliográficas. Tienen que incluirlas en esa presentación. Esta presentación con PowerPoint, que ustedes van a hacer, como les digo, la semana del 3 al 17 de abril, tiene una nota cuantitativa, es decir, tiene un valor dentro de las notas del laboratorio. De abril 20 al 24 van a presentar un avance del póster, ya es un avance cualitativo, una retroalimentación, y la entrega de la versión final del archivo de fichas bibliográficas a partir de la retroalimentación que nosotros le demos de la semana anterior. Van a entregar entre el 27 y 30 de abril la versión final del artículo para una nota cuantitativa, y el póster, que también va a ser una nota cuantitativa. El póster es una presentación ante diferentes profesores del área. La entrega de notas finales del laboratorio será entre mayo 4 y 8, y de mayo 11 al 16 son los exámenes finales en la universidad. Los porcentajes de la evaluación del proceso de laboratorio, incluyendo los quizzes e informes de primer seguimiento, están organizadas ahora así.
Los quizzes un 10%, los informes un 20%, la nota de presentación del 13 al 17 de abril 10%, eso es lo del PowerPoint, la nota de las fichas bibliográficas el 15%, la nota del artículo de investigación 15% y la presentación del póster un 30%. Como les explicaba, el anexo 1, el formato de artículo de investigación, la plantilla se encuentra en este link que ustedes tienen acá. Bueno, jóvenes, muchas gracias por su atención y espero que este tutorial les sirva para poder hacer un buen trabajo de proyecto.